¿Y si resulta que nuestros miedos más profundos en realidad no son nuestros? Hoy vamos a meternos de lleno en el primer capítulo de una novela que es denso, fascinante y que plantea algo muy potente, la idea de que la conciencia existe antes de nacer y sobre todo, cómo un trauma se nos puede grabar a fuego incluso antes de que tengamos recuerdos. Vamos a desgranarlo. Bueno, pues todo arranca con esta cita del neurocientífico Joaquín Fuster, que, ojo, es la clave para entender toda la historia. Lo que nos viene a decir es que nuestro cerebro no es un mero espectador que reacciona. No, se anticipa, predice, y es precisamente esa capacidad de, digamos, mirar hacia el futuro lo que se va a convertir en el motor de una memoria de algo que, en teoría, todavía no ha pasado. Y aquí, claro, está la gran pregunta que nos lanza la novela. ¿Es posible que un trauma nos marque de por vida? Incluso si ocurrió en un sitio donde se supone no hay memoria como el útero de una madre, pues esa es la incógnita que vamos a intentar despejar. Venga, vamos con la primera parte, la conciencia creadora. Aquí nuestro protagonista, bueno, es que no es una persona como tal, es un ser que está empezando a existir, a formarse a través de los estímulos que le llegan de fuera, antes siquiera de haber nacido. El libro usa un término muy concreto, nasciturus. Y ojo, no habla de un feto pasivo, para nada. Habla de una conciencia activa que ya está interpretando el mundo. ¿Cómo? Pues a través del filtro del cuerpo de su madre. O sea, sus sensaciones son las de ella, sus emociones también son las de ella. Y todo empieza con un momento muy concreto. No es un pensamiento elaborado ni una imagen, es algo mucho más simple y a la vez profundo. Un darse cuenta. Es como la primera chispa de existencia. Esa conciencia que de repente se despierta a sí misma, ahí, en la oscuridad. Vale, pues esa conciencia que acaba de despertar evoluciona. No se queda quieta en el presente, sino que empieza a proyectarse, a sentir algo que está por llegar. El libro le da un nombre potentísimo, una memoria del futuro. Al principio es algo casi imperceptible, ¿eh? Una vibración, un pálpito muy lejano. Imaginaos una nota musical que casi no se oye en medio del silencio. Pues eso, es la primerísima señal de que algo se está acercando. Poco a poco, ese pálpito va ganando fuerza y se transforma en algo más definido, una corazonada. Ya no es solo un eco, no, ahora es una sensación visceral, una intuición que empieza a coger forma y a poner en alerta esa conciencia que se está formando. Y al final, ¡boom!, la sensación explota. Se convierte en un presentimiento ya avasallante, una certeza casi absoluta de que se avecina un destino amargo. Esa conciencia, que aún no ha nacido, no sabe qué es, pero siente todo el peso de una catástrofe que está a punto de ocurrir. Y aquí es donde viene el giro de guión. El texto nos revela la gran paradoja. Esta memoria del futuro no es una predicción, es un recuerdo. Es el eco de una primera imagen, de una primera sensación súper traumática que había quedado sepultada y que ahora de repente resurge como si fuera un presagio. Pero, ¿de dónde viene ese trauma? ¿Cuál es su origen? Pues el detonante es algo que podría parecer de lo más normal, un encuentro casual en un supermercado. Un encuentro que resulta ser brutalmente revelador. Es literalmente el momento en que la burbuja en la que vivía alguien se rompe en 1000 pedazos. Y ese conflicto tiene dos caras, dos universos completamente opuestos. Por un lado tenemos a Lia Cummings, la familia, el deber, la ilusión. Y por el otro a Camille Perry Fish, el oportunismo, el instinto, el caos. Son dos mundos que están a punto de chocar, y en medio, el mismo hombre, Philip Walker Davison. Y la reacción de Lia no es gritar, ni montar una escena, no, es un silencio, que es absolutamente devastador, porque de repente elige callar. Y en ese silencio entiende la realidad de ese 3x1 del que habla el texto. Su marido, la amante embarazada y ella. Y esa verdad que se traga en silencio es como un veneno que empieza a correrle por dentro. Pero la historia no se queda ahí, tiene más capas, porque ahora entra en escena un personaje que va a ser clave, la suegra, Mary Lou Davison. Ella representa esa sabiduría que a veces se hereda, esa capacidad de ver las cosas que los demás no ven. Fijaos en la línea de tiempo. Hace 3 años hubo una advertencia. No sabes con quién te vas a casar, ¿verdad? Ahora, en el presente, esa advertencia se cumple. Ya lo sabes. Y de cara al futuro llegó un consejo, que parece casi imposible: encontrar el perdón. Y es aquí donde la suegra le explica qué quería decir con aquello. Que no era un insulto, que no la estaba menospreciando, no. Era un intento real de advertirle sobre cómo era su hijo. Una profecía, en toda regla, que lamentablemente en su día pues se malinterpretó por completo. Y con todo esto, llegamos al clímax.
al momento exacto en que todo ese trauma emocional se convierte en un suceso físico y además violento. Es el instante en el que esa memoria del nasciturus se sella ya para siempre. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Leah, completamente abrumada por lo que acaba de descubrir, coge a sus 2 hijos pequeños en brazos e intenta subir las escaleras. Cada escalón es una lucha. Le empiezan a temblar las piernas por el peso. Llega al penúltimo escalón y de repente su mente se queda en blanco. Aparece un colibrí. Y entonces, ¡paf, paf, paf! Es el sonido del cuerpo de Leah, golpeando una y otra vez contra los escalones. El libro usa este sonido para que sintamos ese impacto, seco, repetido, el primer shock de la caída. Y después, plof, plof, plof. Ese es el sonido final, el de los golpes sordos, pesados, que marcan el fin de la caída. Es el punto y final del golpe físico, el momento en el que todo se para en seco. Esa caída, claro, desata una auténtica tormenta química en el cuerpo de Leah, lo que el texto llama un cóctel antrópico, una mezcla brutal de adrenalina por la rabia, endorfinas por una euforia extrañísima y cortisol por el puro miedo. Y todo ese cóctel inunda el útero y se lo transmite directamente al feto, grabando el trauma a nivel celular. Y la consecuencia de esto, a nivel biológico, es brutal y permanente. Porque el trauma ya no es algo psicológico, un mal recuerdo. No, es una orden, una directriz que se le ha quedado grabada en su sistema autoinmune. La urgencia constante de tener que huir, de evadirse de ese ambiente. Y esta es la frase que va a definir toda su existencia. Ese desasosiego constante de pensar que nunca llegó a nacer del todo. Esa sensación de estar incompleto, de que algo esencial se rompió justo en el momento de venir al mundo. Y es algo que le va a acompañar siempre. Al final, claro, toda esta historia nos deja con una última reflexión. ¿Somos solo la suma de nuestras propias experiencias o somos también la suma de las experiencias que nos precedieron? ¿Hasta qué punto nuestra identidad la moldean sucesos que ni siquiera recordamos, memorias heredadas que nos dictan los impulsos más básicos? Es una pregunta que desde luego va mucho más allá de las páginas de este libro.